El Evangelio de hoy, ¿no? Habla de la necesidad de la fe. San Gregorio Talmaturgo, o este que hacía curas, sanaciones, tenía fe, pedía la intercesión de Dios y Dios hacía sus milagros, ¿no? Y estábamos practicando también durante estos días que iba a llegar un momento de nuestra vida espiritual, ¿no? De aridez espiritual, de purgación, ¿no? De la vía purgante que tenemos que pasar, las cruces, ¿no? Y nosotros vamos perseverando, pero va a llegar un momento que va a ser muy necesario, ¿no? La fe para caminar, ¿no? Entonces vamos a estar muchas veces ahí en las tinieblas, ¿no? En la noche oscura del alma, como dice San Juan de la Cruz. Caminando, pero sin saber dónde vamos a llegar. Pero tenemos que caminar y seguir. Pero la fe es quien va a nos ayudar, quien va a nos apoyar en este camino. La definición de fe es una adhesión a la revelación de Dios, a las Sagradas Escrituras. Una adhesión de nuestra inteligencia. Adherimos, aceptamos la palabra de Dios, la revelación de Dios, todo que está en las Sagradas Escrituras, todo que Dios reveló. Nosotros aceptamos. Los que no tienen fe no aceptan a Dios ni su revelación divina, ¿no? Entonces, para tener fe, ¿no? Hay que aceptar a Dios, ¿no? Adherir, adhesión, ¿no? A su revelación. Pero en su revelación ahí está los mandamientos, ¿no? La doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la fundación de la Iglesia Católica, ahí está todo. Por eso que quien de facto adhiere, ¿no? Tiene esta adhesión a las Sagradas Escrituras, ¿no? Tiene fe y la fe, la inteligencia iluminada por la fe, va a abrazar todas estas verdades, ¿no? Eternas, divinas. Entonces, con estas nociones, vamos a poder perseverar en esta noche oscura. Por esto, que la gran mayoría de las personas no perseveran en este camino. Muchos se pierden. La gran mayoría se pierde. Por esto que vemos la gente ahí, los modernos, los hombres modernos, perdidos, ¿no? En varios otros, entretenidos en varios otros caminos, que no es el camino este recto que lleva al cielo, ¿no? El camino este recto de la perfección cristiana. Entonces, queridos fieles, tenemos que pedir también a Dios con mucha confianza, ¿no? Pedir a Dios que nos dé esta fe, como escuchamos en el Evangelio de hoy, ¿no? Para decir a un monte, a un cerro, váyase, métase al mar, y él va, ¿no? Una árbol, en fin, lo que necesitamos. Si tenemos fe y decimos, hágase, ¿no? Y Dios, ¿no? Va a estar en nuestro favor, va a nos ayudar, va a nos apoyar, va a nos enviar gracias santificantes, gracias actuales necesarias, ¿no? Para lo que necesitamos. Pero si no tenemos fe, vamos a estar ahí perdidos, ¿no? En la iglesia moderna, en la iglesia esta falsa conciliar, ¿no? Del Vaticano II, vemos claramente que la gente no tiene fe, que la gente no cree en nada, ni tampoco en Dios, ¿no? Ahí lo meten ahí en una salita, ¿no? Lo sacaron del centro, del altar principal, del altar mayor, lo sacaron y pusieron ahí en una salita para estar ahí bailando, ¿no? Charlando en la iglesia, comiendo, ¿no? En una cena, en una fiesta, y Dios está afuera, ¿no? Lo que hacen con la Sagrada Comunión es propio de quien no tiene fe, ¿no? La gente va a recibir la comunión y está ahí en la mano, ¿no? No se
no hay una prosternación, no se prosterna más delante de Dios, no se arrodilla más delante de Dios, no se reconoce más su divinidad. Es una cosa, un servicio ahí cualquier, como otro, ¿no? De comida. Algo muy triste, entonces si ve que la gente no cree, ¿no? Y está ahí en la iglesia como si Dios no estuviera ahí en el tabernáculo, en el sagrario, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a perseverar, ¿no? En esta lucha, en este camino, que no es fácil, como dice, ¿no? Y también durante estas crisis de conciencias, crisis espirituales que pasamos, si nosotros no tenemos fe y confianza que nuestro fin último es llegar al cielo, es tener la visión de Dios, entonces vamos a nos distraer con distracciones, ¿no? Con las tonterías del que el mundo moderno nos ofrece. Fama, dinero, prostitución, drogas, inmoralidades, todo tipo de perversidades, de degeneración, por así decir, que hay en el mundo, ¿no? Si no hay la moral católica, ahí van a reinar los vicios, ¿no? Donde no hay la moral, hay los vicios. Entonces, para huir de todas estas tentaciones, para no batallar, para luchar muy firme, es necesario la fe. Porque nosotros estamos aquí hoy celebrando misas, ¿no? En una casa por causa de la fe católica. No hay otra, porque no queremos estar en la herejía, participar en la herejía, ¿no? Del modernismo, ¿no? Entonces, todo es por la fe. San Pablo dice, ¿no? Sin la fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué peleamos? ¿Por qué luchamos? No, porque ustedes, no. Viven ahí todo el tiempo ahí con problemas y no, quejas, ¿no? Son muy chismosos, ¿no? Por causa de la fe. Es el don, el bien más precioso que tenemos. Es la perla ahí en el campo que encontramos, ¿no? Y vamos a hacer todo, ¿no? Para comprar este campo donde hay este tesoro que es la fe. ¿No? Como dice, sin el bautismo y sin la fe católica, imposible la salvación. Entonces vamos a luchar y perseverar. Entonces con estas iluminaciones, cuando Dios ilumina nuestra inteligencia, ¿no? Ahí perseveramos más en el combate. Por eso que vemos unos más flojos y más porque no creen, no tienen fe. ¿Cómo voy a vivir de la providencia? ¿Qué vamos a hacer si no tenemos un templo para rezar? Los templos católicos están ocupados por los modernistas, los herejes, y nosotros tenemos que estar ahí celebrando misa en las casas, en las grutas, ahí, ¿no? Entonces, pero es así. Muchas veces no vamos a tener un sacerdote como es edificio de la Santa Misa, no vamos a tener siempre los sacramentos. Tenemos que tener fe. La fe es importante. Los sacramentos son auxilios espirituales muy importantes para mantener la fe, pero si no tenemos la fe, podemos vivir sin los sacramentos, pero no podemos vivir sin la fe. Algunos de los sacramentos, ¿no? Pero sin fe, imposible. En Japón, los japoneses pasaron 100 años sin sacerdotes por causa de la persecución, ¿no? En contra de los cristianos. Y varias regiones del país no llegaban misionarios, estaban prohibidos. Los mataban los sacerdotes ahí en Japón, los paganos. Pasaron 100 años, un espacio de 100 años, sin misionarios, sin sacerdotes. Y la única cosa que hacían los japoneses era bautizar, porque mismo un hereje, un pagano puede bautizar. Los laicos pueden bautizar en caso extremo de necesidad. Y el matrimonio, porque ellos mismos, ¿no? Los novios, se dan en matrimonio, no necesitan exclusivamente de un sacerdote. Eran los dos sacramentos que tenían durante 100 años, el bautismo y el matrimonio. Y tenían la fe y se salvaron muchísimos, ¿no? Y cuando llegaron los misioneros ahí después de 100 años, encontraron comunidades católicas, ¿no? De bautizados
y que tenían la fe. Y después empezaron todo un trabajo, claro, ¿no? Porque no es fácil, imagínense, ¿no? Pasar 100 años sin misa, sin otro sacramento, ¿no? Sin confesión. Entonces una obligación más grave, ¿no? De vivir en la gracia de Dios y todo esto, pero para ver que si no hay fe, no vamos a poder caminar, ¿no? Y perseverar en este camino difícil. Entonces, si perseveramos con todo esto, ¿no? Sobre todo si tenemos los sacramentos, una vida de oración, como dice, ¿no? El alimento del alma es la vida de oración. Y los sacramentos, como dice también, ¿no? Si no comemos, no nos alimentamos, morimos. Vamos a estar ahí flaquitos, como Monseñor, así flaquito, ¿no? Y morimos. Si no comemos, morimos de hambre, ¿no? Y en la vida espiritual también. Si no comemos, hay el alimento espiritual que es la Eucaristía, el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Si no nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre, morimos, el alma muere. ¿Mm? Pero si perseveramos ahí en los sacramentos, cuando hay la Santa Misa, vamos a la Santa Misa, es importante. Cuando tengo oportunidad me confesar, me voy a confesar, me voy a recibir la Sagrada Comunión. Entonces voy a rezar las oraciones de la mañana, voy a rezar el Santísimo Rosario, ¿no? Voy a rezar en la noche también, todos, si posible en familia. Entonces, ahí persevera, ahí vamos, ahí va el progreso, va, ¿no? La escalera va subiendo, 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 hasta llegar en un punto que es la unión con Dios. Cuando llega, entonces, 80% de la gente no sube el primer grado, ¿no? Que es la vía esta purgante, ¿no? El segundo grado, que es la vía de iluminación para llegar a todo este conocimiento y perseverancia, ¿no? Y un alto grado de fe que tuvieron los santos, los mártires, por ejemplo, porque ¿cómo voy a dar mi vida? Voy a vivir muchas veces en la pobreza, ¿no? Viviendo de la providencia, si no tengo fe. Es necesario para ser santo, como todo, un alto grado de fe, ¿no? Entonces, poquísimos llegan ya en este segundo grado de iluminación, de la vía iluminativa. Y poquísimos, muy pocos, los que llegan a la unión con Dios, ¿no? Que es la intimidad para con Dios, o sea, vivir de la vida de Dios, o la vida de Dios, ¿no? Entonces, por eso que tenemos pocos santos, son pocos. En la época moderna prácticamente ya no tenemos más santos, ¿no? Antes del concilio ahí conocíamos varios, como el Padre Pío, ¿no? Y Santa Teresita y varios otros santos. En la época moderna, San Pío X, Papa y Santo, ¿no? Pero ya después del concilio, o sea, con la apostasía, con la pérdida de la fe, ya no vemos más santidad, ¿no? Sino los santos modernos ahí que practicamos de la internet, ¿no? Ahí ¿no? Las mujeres ahí de pantalones, estos son los santos modernistas, ¿no? Quieren canonizar ahí gente, ¿no? Que tiene vida mundana, ¿no? Entonces esto es falso, ¿no? Estas canonizaciones modernas son falsas, no son santos de verdad, ¿no? Entonces, poquísimos llegaron de facto a una unión con Dios, a una vida de unión con Dios. Estando en esta vida, ahí está la diferencia. Es como vivir, es como estar en el cielo, pero viviendo aquí, en este mundo, ¿no? Es una antesala, por así decir, del cielo, de la bienaventuranza, ¿no? Los que son santos ya viven como santos aquí en este mundo, ¿no? Y están solamente esperando este encuentro con Dios, ¿no? Para ser llevados ahí directamente al cielo, ¿no? Entonces poquísimos viven así, ¿no? Entonces, pero no es imposible, ¿no? Y la iglesia enseña que
Para llegar en este alto grado es necesario una vida de contemplación altísima. Como por ejemplo los religiosos de vida contemplativa, ¿no? La vida más perfecta es la vida contemplativa, ¿no? Por esto que los grandes místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús y tantos otros, San Benito, ¿no? Fueron San Bruno, Cartujo, fueron todos de vida de clausura. Vivían en un monasterio donde pasaban 4, 5 horas, 8 horas en oración y en contemplación. Entonces, claro, es una vida más fácil para se acercar de Dios. Sin embargo, la nuestra no es así. Yo tengo que estar todo el tiempo ahí en rodoviarias, en bus, aeropuertos, y ahí con la gente en las casas, ¿no? En las calles, ahí viendo cosas malas, terribles, ¿no? No, para la nuestra vida es más difícil para así llegar a este alto nivel de santidad. Pero los monjes no están todo el tiempo ahí rezando y se santificando y haciendo penitencia. Y también tienen sus murallas, el muro del monasterio, del convento, ahí es una seguridad, es una seguridad para ellos, ¿no? Nosotros que vivimos ahí en el mundo es un poquito más difícil. Las familias, por eso que casi no vemos familias enteras canonizadas de santos, ¿no? Poquísimas familias, poquísimos sacerdotes seglares. El único canonizado sacerdote seglar fue San Juan María Vianney, que era párroco de Ars. Pero los otros santos todos fueron religiosos. Vivían en sus conventos, de sus órdenes religiosas, se dedicando solamente a la oración y la contemplación. ¿Por qué? Para llegar más rápido, ¿no? Pero cada uno, claro, tiene que se santificar según su estado de vida. Las familias tienen que ser católicas, tienen que cumplir bien, ¿no?, su estado de vida, los sacerdotes seglares también que están evangelizando, los misioneros que están ahí en el mundo y los que viven, ¿no?, en un monasterio, todos. Podemos nos perder en la vida religiosa, en los monasterios, podemos nos perder en el mundo, podemos nos perder las familias. Es un esfuerzo de cada uno, generosidad. Uno tiene que desear, amar a Dios, ¿no? Y ver que necesitamos de Dios para todo, ¿no? Entonces, queridos fieles, esta es nuestra pequeña reflexión, meditación. Entonces, pensar bien, ¿no?, lo que necesitamos, lo que queremos, ¿no?, que es a Dios y salvar nuestras almas. Es el negocio más importante de esta vida, ¿no? Como dice, no es ganar en la lotería, jugar la lotería, ser millonario, tener, ¿no?, ganar el mundo y perder nuestra alma. Qué negocio malo, ¿no? Tener aquí bienes, propiedades, riquezas y todo, que lujos, ¿no? Pero perder nuestra alma, ¿no? Entonces el negocio, el fin último nuestro es salvar nuestra alma. ¿Y qué tengo que hacer? Procurar lo que es más fácil para llegar ahí arriba, ¿no?, al cielo. Si no podemos ser religiosos ni monjes contemplativos, ¿no?, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la escalera entonces más rápida ahí para que podamos subir más rápido y llegar hacia Jesucristo en el cielo? Es la Santísima Virgen, su madre. La devoción a María Santísima es la escalera esta más rapidita que podemos subir, ¿no? Ella nos va a llevar a Jesucristo. Entonces, si no tenemos devoción a María, entonces vamos por otro camino, ¿no? Tal vez no vamos a llegar ahí, ¿no?, en el cielo. Pero si vamos ahí por Nuestra Señora, por nuestra emperatriz, Nuestra Señora de Guadalupe, nuestra reina, ahí vamos a tener buen negocio, ¿no? Entonces ya empezar a consagrarse a Nuestra Señora, rezar, conocer su vida, leer los libros sobre la vida de la Santísima Virgen, sus milagros, sus virtudes, ¿no? Y tener su escapulario, la medalla miraculosa también muy importante, ¿no? Y rezar su Santo Rosario. En Fátima,
Dice, ¿no? Nuestra Señora ahí, cuando se apareció en Portugal, en una cueva, dice a los niños, rezar el Santo Rosario cada día, ¿no? Tener devoción ahí a mi Inmaculado Corazón, la devoción de los 5 primeros sábados de cada mes, ¿no? Confesar, comungar, meditar en los 15 minutos de los misterios del Santísimo Rosario. Entonces, podemos ser casados, tener familias, podemos ser misioneros, podemos ser monjes, en fin. Pero si cada un segundo su estado de vida, pero con devoción a María Santísima. Es gratis la devoción a Nuestra Señora. Ella está solamente esperando ahí sus hijos. Entonces, acercarse más de la Santísima Virgen, acercándose de la Santísima Virgen, nos acercamos de Dios y de Dios de su Papa, de Dios, ¿no? Es así esta escalera, ¿no? Los santos iban a la Santísima Virgen, la Santísima Virgen los presentaba a Jesucristo y Jesucristo a Dios, a su Papa, ¿no? Entonces ahí tenemos que ir, ¿no? Progresar ahí, ¿no? En esta vía. Si no, queridos fieles, vamos a perder nuestra alma. No vamos a nos salvar. Los protestantes, los herejes ahí, tienen odio de la Santísima Virgen. No, porque es una adoración, idolatría, están adorando ahí la imagen de Nuestra Señora, de los santos y todo. Entonces, ese se van a perder. De facto, nosotros es falso. Nosotros no adoramos, no tenemos adoración a las imágenes, tenemos una veneración, nos gusta, ¿no? Queremos estar ahí siempre con ella, por eso que tenemos una lembranza, un recuerdo, su imagen ahí con nosotros, para acordarnos siempre de que tenemos que estar ahí en oración y pidiendo su intercesión. Nuestra Señora no es Dios, es la Madre de Dios. Es algo importante también, imagínense, no sé, Madre de Dios, ¿no? Por esto que vamos a ella y pedimos su intercesión. San Juan Crisóstomo dice que es un signo, es señal de predestinación. Predestinación, o sea, es algo cierto. Hay los predestinados al cielo y los predestinados al infierno. Entonces, los doctores, los santos, vieron, observaron que los que se salvan, los que son santos, los que son predestinados a la santidad, al cielo, todos son devotos de María Santísima. Tienen devoción a María Santísima, todos. Si Dios quiere salvar un alma, le regala, ¿no?, como un premio la devoción a María Santísima. Y los que no tienen, ¿no? Como dice, o si pierden, se condenan, no se salvan, o siguen otro camino, un camino más lejos para llegar al cielo, ¿no? Nuestra Señora es el camino más rápido, más rapidito y para llegar. Hay otros caminos más largos. Entonces tenemos que seguir, ¿no?, ¿no?, que es más seguro, confiable. Ave María Purísima, sin pecado concebido. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.